Sobre el futuro, nosotros podemos llegar al Señor. Hay dos maneras de llegar al Señor. Una manera es resucitar de entre los muertos, morir, y luego, cuando suene la séptima trompeta, las 144,000 personas que ya han muerto, en cuanto suene la séptima trompeta, resucitarán e irán inmediatamente al cielo. Entonces el sonar de esta séptima trompeta, el ángel del Apocalipsis hace sonar la séptima trompeta. 7 trompetas. En cuanto suena la séptima trompeta, ¿cuándo suena? El Espíritu del Padre, dentro del hermano Heber. El hermano Heber, ¿lo sabe en su espíritu? Debería ser en el año 2038. En el año 2038, cuando esta séptima trompeta suene, entonces el arcángel Miguel luchará contra el diablo Satanás, y entonces arrojará a Satanás a la tierra. En ese momento nacerá un bebé. Justo en ese momento están los 144,000 que ya han muerto. Los que ya han muerto, justo en ese momento, resucitarán. En ese momento, las personas que resucitarán, ¿quiénes son? Están Pedro, Juan, Andrés, Pablo, los 144,000 de ellos que ya han fallecido. Los que ya han fallecido, todos en el año 2038. En cuanto suene la séptima trompeta, todos, los que ya han fallecido. Pero la condición es que deben ser de los 144,000. Entonces este grupo de personas, los que ya han fallecido, ellos inmediatamente, en cuanto suene la séptima trompeta, resucitarán de inmediato al cielo. El hermano Heber, por poner un ejemplo, le preguntamos a nuestra hermana Womu, y luego, vemos, si responde correctamente, y luego, el hermano Heber lo explicará. Nuestra hermana Womu Zawan, hay dos personas. Una persona es Abraham. Abraham es el antepasado de los israelitas. La otra persona es el apóstol Juan. Abraham, en comparación con el apóstol Juan, falleció mucho antes. Falleció antes que el apóstol Juan, probablemente 2,000 años antes. 2,000 años después, falleció el apóstol Juan. Estas dos personas, ambas ya han muerto. Entonces, cuando la séptima trompeta suene, ambas personas juntas, ¿resucitarán al cielo? ¿Es correcto, hermana? La hermana Zawan asiente y dice: sí, jajaja, confirmado. Ay, hermana, ella parece. No lo sé. Jajaja. Entonces, el hermano Heber responde: cuando la séptima trompeta suene, aunque Abraham, que Juan, que el apóstol Juan, murió 2,000 años antes. El apóstol Juan, 2,000 años después, recién falleció. Pero Heber dijo: cuando suene la séptima trompeta, el apóstol Juan resucitará primero. Y Abraham tiene que esperar hasta después de los últimos 1,000 años para resucitar. Entonces eso significa, cuando suene la séptima trompeta, el apóstol Juan resucitará primero en su lugar. ¿Por qué razones? Porque el apóstol Juan es uno de los 144,000. ¿Y el antepasado Abraham? No es de los 144,000. Él es en el futuro, predestinado en la nueva tierra, a ser un hijo que obtenga la vida eterna. Y por lo tanto, la autoridad de la resurrección del apóstol Juan es mayor que la del antiguo Abraham, elegido por Dios, aún más honorable. Por eso, Juan resucita primero. ¿Y Abraham? ¿Y Abraham? Resucita después. Entonces, demos otro ejemplo. Demos otro ejemplo. Damos un ejemplo. Por ejemplo, un día en el futuro, nuestra hermana Rebeca es asesinada. Y luego, ella, tal vez en el año 2042 fue asesinada. Entonces, hay otra hermana, que es la antigua Sara. Entonces, hermanos y hermanas, ¿quién creen que resucitará primero? ¿Será la antigua Sara o nuestra hermana Rebeca quien resucite primero? Le preguntamos a la hermana Womu. Ella dijo: oh, la hermana Rebeca resucita primero. Respuesta correcta. Aunque la hermana Rebeca debería ser en el año 2042, cuando sea asesinada y sacrificada. Pero después de ser asesinada y sacrificada, ella resucitará muy pronto. Es posible que, después de ser asesinada y sacrificada, resucite unos días después. De todos modos, ella resucitará muy rápido. Pero ¿y la antigua antepasada Sara? Comparada con nuestra hermana Rebeca, resucitará después. ¿Por qué razones? Es porque la hermana Rebeca está en el libro de la vida del Cordero. Es decir, en las filas de los honorables.
144,000, o en unas filas, incluso más honorables que los 144,000. Por eso, en la resurrección, según el orden, los honorables resucitan primero, aunque, Abraham, Sara y los demás murieron hace 4,000 años antes que nosotros. ¿Por qué? Comparamos así. ¿Y él resucita primero? Porque el orden de la resurrección es, primero los honorables, es decir, los que están en el libro de la vida del Cordero, los que sufrieron por el nombre del Señor, los que fueron asesinados por el nombre del Señor, o bien, los que murieron en el Señor. Después de resucitar primero, luego resucitarán los del libro de la vida. Eso también significa que los del libro de la vida del Cordero, estos hijos resucitarán primero. Esto es, poder llegar a donde está el Señor. Él es. Hay una de las vías, hay un método, que es resucitar de entre los muertos. Otra forma. La primera forma es resucitar de entre los muertos. Este tipo de personas son más del 90% de las personas que deben resucitar de entre los muertos. Es decir, las 144,000 personas. Más del 90% son asesinados. O bien, mueren de vejez, resucitando de entre los muertos. Pero, tal vez menos del 10% de las personas serán arrebatadas vivas. Es posible que ni siquiera llegue al 10%, solo un pequeño porcentaje. No está claro. Las personas arrebatadas vivas serán muy pocas. Es que el Señor Jesucristo, especial, de manera especial, haciendo especialmente que no pase por la muerte, ni experimente sufrimientos. Este tipo de personas son muy pocas. Porque, hace un momento, cuando estábamos en la sesión anterior de la verdad, al explicar la verdad, la hermana Zawan estaba al lado del hermano Sibo, escuchando atentamente, y después de escuchar, cerró los ojos de esta manera. Entonces, mientras escuchaba con los ojos cerrados, y escuchaba atentamente, entró en una visión. En la visión, ella estaba con una hermana. Juntas, esta hermana estaba a su derecha. Es decir, nuestra hermana Ruth estaba a la derecha de la hermana Zawan. Las dos hermanas estaban bien. Juntas, de repente, la hermana Ruth desapareció. Ah, ella dijo, ¿dónde está la hermana Ruth? ¿A dónde se fue? Entonces, en el espíritu, ella fue arrebatada viva. Y entonces, la hermana Zawan se despertó y dijo, la hermana Ruth ha sido arrebatada. ¿Cuándo fue arrebatada? Tal vez fue en el año 2042. ¿Por qué? La mayoría de los que son arrebatados, es posible que lleguen todos al año 2042, y aún tengan que pasar por la gran tribulación de 3 años y medio, para animar a muchos hermanos y hermanas, y su misión también se habrá cumplido, y el Padre Celestial y el Señor la predestinaron, diciendo, solo tienes que cumplir tu misión, pero no tendrás que sacrificarte, experimentarás toda clase de sufrimientos, pero no serás asesinada, ni tendrás que sacrificarte, de toda clase de sufrimientos, el Señor te salvará, a una hermana así, oh Padre Celestial, a tales hermanos y hermanas, el Padre Celestial o el Señor, se lo reveló de antemano, a la hermana Ruth, el año pasado, le hicieron una cirugía muy grande. Durante la cirugía de corazón, el Señor le dijo, que ella pasara por esta dolorosa cirugía. En el futuro, ya no necesitaría morir. En el futuro, sin tener que morir, sino viviendo, sería arrebatada al cielo. Un día, la hermana Rebeca también estaba orando por la hermana Ruth. Parece que el Señor a la hermana Rebeca le dijo algo similar, con este significado. Entonces, la hermana Ruth no tendría que experimentar la muerte, sino ser arrebatada en vida. Y justamente, la hermana Zawan hace un momento, en una visión, vio precisamente esto. Y esto es el rapto en vida. Sobre el rapto en vida, en la Biblia, se explica así. En cuanto al rapto en vida, cuando llegue el momento, el rapto en vida será en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, y estaremos en el reino de los cielos, reuniéndonos con el Señor. El apóstol Pablo dijo que nos reuniremos con el Señor en el aire, pero en realidad, el aire significa en los cielos, es decir, que de repente, en un abrir y cerrar de ojos, estaremos en el reino de los cielos. ¿Cómo es que has llegado al reino de los cielos? ¿Cómo es que de repente, hace un momento todavía estaba en la tierra, y de repente estoy en el reino de los cielos? Y entonces, ¿el cuerpo? ¡Ay! ¿Cómo es que mi cuerpo ha cambiado? ¿Cómo es que uno se ve tan noble? Ya no es como antes. Yo que originalmente, hace un momento, todavía era una anciana, una hermana anciana que ya tenía 80 años, o más de 80 años. Para ese momento, tal vez la hermana arrebatada tenga unos 80 años, ¿verdad? Ya de más de 80 años, ¿cómo es que ahora parece tener solo, como la hermana Aura, o incluso, más joven que la hermana Aura, una hermana joven y hermosa, y además, brillando con una luz deslumbrante? Esto significa que, en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, el Padre Celestial nos cambiará por un cuerpo nuevo y creado. Esta es la escena del rapto en vida. Hace muchos años. Olvidé en qué año fue. Tal vez en 2021. O en 2022. Un día, el hermano Heber, en un sueño, estaba con su mamá, y con su hermana mayor y su hermana menor, charlando juntos a la orilla del río. En el sueño, se decía esto. El hermano Heber le dijo a su madre: «Mamá». Después de ser asesinado,
resucitaré al cabo de 3 días y medio. Entonces su madre dijo, ah, hijo, ¿acaso tú vas a fallecer antes que yo? ¿De verdad vas a fallecer antes que tu mamá? Entonces, su madre no paraba de llorar. Entonces Heber dijo, mamá, no llores. Tú no tendrás que experimentar la muerte. Ser arrebatado directamente en vida. Realmente no tienes que morir. No tienes que sacrificar tu vida. Tú nunca vas a morir. Serás arrebatado en vida. Entonces, el hermano Heber se despertó del sueño, y después, le dijo muchas veces, a la mamá de Heber, mamá, no vas a morir. Nunca vas a morir. Una vez. Ella pasó por algo. Ella pasó por ser hospitalizada. Parecía tener una enfermedad grave. Así que fue hospitalizada. Ella llamó y dijo, hijo, ven a ver a mamá. Ya estoy hospitalizada. No sé si me recuperaré. Heber dijo, mamá, no te preocupes. El Padre Celestial me dijo, que nunca vas a morir. Que nunca vas a morir. La mamá, dijo confundida. Hijo, ¿tienes algún problema mental? Ella seguía diciendo eso. Heber también dijo muchas veces, mamá, realmente no vas a morir. Desde tiempos antiguos, no ha habido nadie así. Heber dijo, mucha gente morirá, pero tú no tienes que morir. Incluso yo moriré. Soy 20 años menor que tú. Y aún así moriré. Pero tú no tienes que morir. Entonces, ella le contó esto a sus 2 hermanas, es decir, las tías de Heber. Entonces, la tía menor de Heber llamó, para decirle a Heber, hijo, ¿de verdad tu mamá no va a morir? ¿De verdad no va a morir? ¿Es esto verdad? Entonces pregúntale, ayúdame, pregúntale a tu Dios, pregúntale sobre mí, tu tía menor. Yo, tu tía menor, mira, ¿qué me va a pasar? Después, el Padre Celestial reveló que la tía menor del hermano Heber, durante la gran tribulación, sacrificaría su vida y moriría, pero después de resucitar, obtendrá la vida eterna en la nueva tierra. El Padre Celestial le hizo saber al hermano Heber que la tía de Heber sería asesinada durante la gran tribulación. ¿Por qué razón sería asesinada? No está claro. Sería a manos de personas malvadas. Entonces, después de que termine la gran tribulación, resucitará. Porque, aunque la tía del hermano Heber, aunque fue asesinada durante la gran tribulación, el Padre Celestial la destinó, no a ser celestial, no en el libro de la vida del Cordero, sino hija del libro de la vida, no del libro de la vida del Cordero. Por lo tanto, el hermano Heber una vez en un sueño, escuchó el sonido del trueno. El sonido del trueno. Era la voz de esta tía, hablando en el idioma Zhuang. Ella dijo en Zhuang. Dijo, a la madre del hermano Heber, diciendo así, era la voz de un trueno, pero no se veía a la tía, provenía del cielo. El sonido de truenos diciendo a la madre de Heber. Entre las mujeres eres, cuán bendita eres. La misericordia y la gracia de Dios hacia ti son tan grandes. El significado de la traducción es, este significado es dicho con voz de trueno. Es decir, la tía del hermano Heber es quien dijo, cuán bendita es la madre de Heber. Esta persona, ella va a sacrificar su vida, pero en el futuro, ella anhela mucho escuchar la verdad, en un futuro cercano, pero el Padre Celestial la predestinó a ser de la nueva tierra. Pero ahora, es cuando entendemos, wow, las personas celestiales son tan honorables, tanto que, con la madre de Heber, su hermana del mismo padre y madre, su propia hermana, todas decían constantemente, cuán bendita es la madre de Heber, justo con una voz de trueno, diciendo con su voz, pero sin ver su persona. Entonces esto es ser arrebatado en vida. Y los que resucitan de entre los muertos, en cuanto a los que son arrebatados en vida, aparte del libro de la vida, de los que están en el libro de la vida del Cordero, también hay una gran multitud, que es la gran tribulación, después de que termine. Por ejemplo, nuestra hermana Ruth fue arrebatada durante la gran tribulación, pero dentro del libro de la vida. Los que son arrebatados en vida deben esperar hasta que, después de que el hermano Heber sea asesinado, para que entonces sean arrebatados en vida. Pero en cuanto a los del libro de la vida del Cordero, debería ser, antes de que el hermano Heber sea asesinado, si han de ser arrebatados en vida, ordenados a ser arrebatados en vida, ellos ya habrán sido arrebatados. En cuanto al libro de la vida, el libro de la vida es, los hijos de la nueva tierra, durante la gran tribulación, que aún no han sido asesinados, y pasaron la gran tribulación, aquellos que pasaron vivos la gran tribulación, deben esperar hasta que el llamado, haya uno llamado, aquel que se convirtió en el Hijo del Hombre. Él llevará una corona de oro, y sacará una hoz de oro, al momento de cosechar las mieses, cuando el hermano Heber sea asesinado, y resucite al cielo. Después de eso, los llevará a la casa celestial, para que sean arrebatados en vida. Entonces en cuanto a los del libro de la vida del Cordero, es el Señor Jesucristo. También, no se sabe si es después de que el hermano Heber se sacrifique, que el Señor Jesucristo los lleve
Pero algunas personas son arrebatadas por adelantado. Parece ser por esta razón. Que la gloria sea para el Padre y el Señor.